Aquí tienes la traducción completa de la script al español, párrafo por párrafo, manteniendo exactamente el contenido original sin agregar ni quitar nada. Aquí hay algo que los iraníes llamaban su mayor ventaja estratégica en el Golfo Pérsico. 3 pequeñas islas rocosas situadas directamente en la boca del estrecho de Key. Hormuz, los 33 kilómetros de océano más importantes de la Tierra. Irán había pasado 50 años convirtiéndolas en fortalezas escalonadas, búnkeres de almacenamiento de misiles de crucero, sistemas de radar de defensa costera, puntos de lanzamiento de lanchas de ataque rápido y baterías de defensa aérea que cubrían todo el estrecho. Los propios funcionarios iraníes llamaban a estas islas, y lo cito directamente, sus portaaviones estacionarios e insumergibles. Investigadores militares chinos de la Universidad Sun Yat-sen publicaron artículos académicos describiéndolas como la defensa en arco de Irán. 7 islas que forman una red defensiva interconectada diseñada para hacer que el estrecho de Hormuz fuera imposible de controlar para cualquier adversario sin el permiso de Irán. Estas islas eran la columna vertebral de todo lo que la armada del CGRI ha hecho en este conflicto. Cada petrolero asaltado, cada tripulación de buque portacontenedores obligada a abandonar el barco, cada misil de crucero lanzado contra un buque que transitaba por el estrecho. Todo planeado, preparado y apoyado desde estas islas, eran el corazón operativo de la capacidad de Irán para cerrar la vía marítima más importante del mundo. El 15 de julio de 2026, el ejército de los Estados Unidos se presentó en una de esas islas a las 6:00 de la mañana, y lo que le hicieron en los siguientes 90 minutos va a cambiar la imagen estratégica de este conflicto por completo. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no te está contando. Los ataques a la isla ni siquiera fueron lo más significativo que hizo esa semana. Ni de lejos. Hoy te voy a dar el panorama completo. Las islas, la flota Mosquito, los barcos robot, los Warthogs cazando lanchas rápidas a la altura de las olas, y el único momento que la mayoría de los analistas de defensa califican como un verdadero punto de inflexión en cómo funciona la guerra naval. Quédate conmigo para verlo todo. Una rápida introducción antes de empezar. Soy un antiguo piloto de combate. He volado el F-15E Strike Eagle en operaciones de combate y serví como piloto de F-16 con los metaneros utilizan para pasar entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Este canal es estrecho. Está limitado y situadas directamente a lo largo de él, en la boca occidental del estrecho, hay 3 pequeñas islas que Irán posee desde 1971. Mayor Tumb, Menor Tumb y Abu Musa. Juntas, su superficie terrestre total es de menos de 25 kilómetros cuadrados, 10 millas cuadradas de masa terrestre combinada. Eso es más pequeño que la mayoría de las ciudades americanas, pero su ubicación lo es todo. Mayor Tumb se sitúa aproximadamente a 30 millas al sur de la costa iraní y a unas 50 millas al noroeste del océano. Se ubica directamente en el carril de navegación de entrada a través del estrecho, el carril que utilizan los petroleros completamente cargados que se dirigen hacia el Golfo Pérsico. Cualquier sistema de misiles posicionado en Mayor Tumb cubre cada buque que entra o sale del canal de agua profunda. Cada instalación de radar en esa isla vigila cada barco que intenta transitar. Abu Musa está posicionado estratégicamente más al oeste a lo largo de la ruta, ofreciendo cobertura de la zona de aproximación antes de que los buques lleguen al estrecho en sí. Menor Tumb se sitúa entre ellas. Estas 3 islas, según informó PBS NewsHour esta semana, citando a investigadores que las han estudiado exhaustivamente, forman una red defensiva integrada que permite a Teherán monitorear los movimientos de buques comerciales y navales y, en tiempos de crisis, amenazar la libertad de navegación a través del estrecho. A esto hay que añadir las islas adicionales que también cayeron bajo el paraguas de ataques del CENTCOM durante esta campaña. Keshm, que es la isla más grande de Irán en el Golfo Pérsico y se considera parte de esa misma red defensiva en arco. La isla de Hengam, que fue confirmada como atacada por los medios estatales iraníes cuando los ataques de alcanzaron una posición allí. Y el importante complejo de ciudad portuaria y base naval en Bandar Abbas, en la parte continental de Irán, con vistas directas al estrecho. Juntos estos sitios representan la infraestructura física de la capacidad de Irán para cerrar, monitorear y amenazar el estrecho de Hormuz. No son objetivos periféricos. Son el sistema nervioso central de la capacidad de guerra marítima del CGRI en Middle Minister, este teatro, y el ejército de los ha estado desmantelando de manera sistemática y metódica. Aquí está el detalle histórico que hace que la situación sea aún más notable y que
Proporciona un contexto importante para entender por qué los CAU han estado tan intensamente interesados en lo que el ejército de EEE-OU está haciendo con estas islas en este momento. Mayor Tomb, Menor Tomb y Abu Musa no siempre fueron iraníes. El 30 de noviembre de 1971, 2 días antes del establecimiento formal de los Emiratos Árabes Unidos, la Armada Imperial iraní, actuando bajo el mando del Shah Mohammad Reza Pahlavi, lanzó una operación militar y se apoderó de las 3 islas por la fuerza. La toma fue rápida. Los buques de guerra iraníes llegaron a Menor Tomb, donde 6 policías de Ras al-Jaima intentaron defenderse de 2.000 soldados iraníes. 4 personas murieron. Las islas fueron tomadas. 2 días después, el 2 de diciembre de 1971, se fundaron los CAU. Y uno de sus primeros actos como nueva nación fue protestar por la pérdida de 3 islas que ahora estarían permanentemente ocupadas por su vecino más grande. Durante más de medio siglo, los EAU han mantenido su reclamo de soberanía sobre las 3 islas, planteado en las cumbres del Consejo de Cooperación del Golfo, en las reuniones de la Liga Árabe y en declaraciones conjuntas de la UE. Irán rechazó cada reclamo. Y mientras los diplomáticos discutían, Irán construía. A mediados de la década de 1990, la Federación de Científicos Estadounidenses documentó soldados del CGRI en Abu Musa, junto con baterías antiaéreas Hawk de fabricación estadounidense, artillería y misiles antibuque HIA-XG-2 Silkworm de fabricación china. Para marzo de 2025, el comandante de la armada del CGRI, Alireza Tangsiri, asesinado más tarde por las fuerzas israelíes en este conflicto, anunció públicamente que los nuevos sistemas de misiles en Mayor Tomb, Menor Tomb y Abu Musa podían apuntar a buques y activos a distancias de hasta 600 kilómetros. 6, todo el Golfo Pérsico desde islas que Irán confiscó hace 50 años. El comandante del CGRI las llamó su área operacional más importante. Los funcionarios iraníes las llamaron portaaviones estacionarios e insumergibles. Y el 15 de julio de 2026, el ejército de los Estados Unidos demostró que no eran ni lo uno ni lo otro. Ahora, aquí está la parte de esta historia que creo que es la menos divulgada y la más trascendental, y es la parte que explica por qué el ejército de EEUU ha tenido que hacer algo tan creativamente operativo como desplegar drones marinos autónomos y A-10 Warthogs a la altura de las olas sobre el Golfo Pérsico. Porque el arma marítima más peligrosa del CGRI no son los misiles en esas islas, no son los submarinos, no son los sistemas de radar costeros, es la flota Mosquito. El Servicio de Investigación del Congreso, el órgano de investigación no partidista del Congreso de los Estados Unidos, documentó que la flota Mosquito de Irán comprende miles de pequeñas embarcaciones de alta velocidad capaces de navegar a entre 40 y 60 nudos, armadas con ametralladoras, cohetes, misiles antibuque y, en algunos casos, equipo para la colocación de minas. La cobertura de WION News sobre ese hallazgo del CRS lo dejó claro. Individualmente, tales embarcaciones no son rival para los destructores de la armada de EEU, y es muy poco probable que hundan un barco de carga o un petrolero por completo. Pero eso pasa por alto todo el objetivo de para qué están diseñadas. La doctrina naval del CGRI, perfeccionada durante 4 décadas, y... Muy bien, ahora déjenme darles la imagen completa y precisa de lo que el ejército de los Estados Unidos le hizo a los escondites costeros de Irán en esta campaña. Porque la cobertura de los medios ha sido a nivel de titulares, y lo que realmente sucedió operativamente merece un desglose mucho más detallado. Comenzando con la misión del 13 de julio, el CENTCOM confirmó una misión de 5 horas que atacó objetivos militares en una lista de ubicaciones: Bushehr, Chabahar, Yazd, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. 5 horas de ataques de precisión continuos en toda la costa sur de Irán y en la red de islas. Simultáneamente, los paquetes de ataque emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, sitios de misiles y drones y capacidades marítimas. Eso significa que las estaciones de radar que vigilaban el estrecho han desaparecido. Los sistemas de misiles en esas islas, de los que Tangsiri se jactaba de que cubrían 600 kilómetros de océano, han desaparecido. Los sitios de drones que el CGRI utiliza para identificar, rastrear y dirigir sus barcos Mosquito hacia los buques objetivo fueron atacados. Luego vino el 15 de julio, y aquí es donde se vuelve notable. El CENTCOM llevó a cabo 3 olas distintas de ataques contra Irán en un solo día, un ritmo que el informe operativo detallado
A día de globalsecurity.org describió como sin precedentes en el ciclo de la campaña de julio. La primera ola comenzó exactamente a las 06:00 hora del este y duró 90 minutos. La declaración oficial del CENTCOM fue específica y clara. Municiones de precisión contra sistemas y tripulaciones de defensa costera, almacenamiento de misiles de crucero y sitios de lanzamiento en la isla Mayor Tumb. Esa sola isla, la fortaleza marítima más importante de Irán en la boca del estrecho, recibió un paquete de ataque dedicado completo de 90 minutos, dirigido tanto a sus sistemas de defensa como a su infraestructura de misiles de crucero simultáneamente. La defensa costera desapareció, el almacenamiento de misiles de crucero desapareció, los sitios de lanzamiento desaparecieron. 9 horas más tarde, atacó una segunda ola. Y luego a las 21:00 hora del este, una tercera ronda dirigida a los centros de mando iraníes, sitios de defensa aérea, capacidades de misiles y drones e instalaciones de vigilancia costera. Esa última categoría de objetivos es en la que quiero enfatizar por un momento porque es estratégicamente crítica. Instalaciones de vigilancia costera, la capacidad del CGRI para ver lo que sucede en el estrecho, sus redes de radar, sus sistemas de sensores, su capacidad para rastrear los movimientos de los buques, identificar objetivos y coordinar sus enjambres de barcos. Mosquito depende de la vigilancia costera integrada. No se puede dirigir un enjambre de 20 lanchas rápidas hacia un superpetrolero si no se puede ver al superpetrolero. La tercera ola del 15 de julio se diseñó específicamente para cegar al CGRI operativamente. Atacar los ojos, atacar los centros de mando, atacar los lanzadores, todo en un solo día. Y el 15 de julio también produjo una primicia propia que merece atención. Fue la primera vez en toda la campaña que realizó ataques a la luz del día contra Irán. Cada ataque anterior había sido de noche o al atardecer. El 15 de julio comenzó a las 6:00 de la mañana a plena luz del día. Es una señal deliberada. No nos estamos escondiendo. No somos cautelosos. Venimos a plena luz del día y estamos atacando sus islas más importantes estratégicamente y no pueden detenernos. Antes de entrar en el momento del dron marino en Bandar Abbas, que es la parte de esta historia que realmente reescribe las reglas de cómo funciona la guerra naval de ahora en adelante, y la parte que China y Rusia están estudiando más cuidadosamente, de lo que nadie quiere admitir, necesito pedirles algo. Si este análisis les está brindando el desglose profesional verificado y estructurado que no pueden encontrar en la cobertura de noticias estándar, hagan una cosa en este momento. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Este conflicto se mueve todos los días y estoy cubriendo cada parte de él con el mismo nivel de investigación y precisión que les estoy dando en este video. Presionen suscribirse, manténganse al tanto porque la próxima actualización sobre esto va a importar tanto como esta. Ahora hablemos de Bandar Abbas y 3 barcos robot que cambiaron la historia de la guerra naval estadounidense. 12 de julio de 2026. La base naval de Bandar Abbas, la instalación naval más importante de Irán, situada directamente en la costa del estrecho de Hormuz, el hogar operativo de las operaciones del Golfo de la Armada del CGRI. Y en esa fecha, en ese lugar, el ejército de los Estados Unidos hizo algo que nunca antes había hecho en toda su historia. 3 vehículos de superficie no tripulados, Saronic Corsair, drones marinos autónomos, barcos robot, navegaron dentro de la base naval de Middle Spirit, Bandar Abbas, y atacaron una instalación de mantenimiento de submarinos y barcos. El CENTCOM confirmó la operación al día siguiente en X, publicando 25 segundos de metraje filmado desde el interior de uno de los drones Corsair durante su aproximación terminal. Ese metraje muestra exactamente lo que vio: el arma, una estructura de grúa de mantenimiento amarilla, un submarino iraní clase Gadir colgando de una eslinga debajo de ella, completamente fuera del agua, sometido a mantenimiento. La cámara se sigue acercando, la imagen se hace más grande y luego la pantalla se apaga. The War Zone, que ha cubierto los sistemas de armas, autónomas de manera más integral que cualquier otro medio, señaló algo crítico que el Pentágono no abordó en su comunicado de confirmación. No se sabe públicamente si un operador humano autorizó la aproximación de ataque terminal o si el sistema de IA autónomo del Corsair tomó esa decisión de adquisición de objetivos por sí solo. Esa pregunta: ¿decidió una máquina autónoma estadounidense atacar un objetivo militar en combate sin que un humano apretara el gatillo? Es una de las preguntas sin respuesta más trascendentales en la ética militar moderna. Y sucedió el 12 de julio de 2026 en una operación de combate real contra un objetivo real. Permítanme darles las especificaciones del Corsair aquí. Tienes la traducción de la segunda parte del script al español, párrafo por párrafo.
continuando exactamente desde donde nos quedamos y sin añadir ni quitar nada, porque importan. Saronic Technologies, de Austin, Texas, lo presentó en octubre de 2024. En diciembre de 2025, la Armada de EE, UU, otorgó a Saronic un contrato de producción de $392 millones de prototipo a producción completa en menos de un año, al menos 300 construidos hasta mayo de 2026, alcance de 1.000 millas náuticas, carga útil de 1.000 libras, navega al nivel del agua con una sección transversal de radar mínima, sin tripulación, sin necesidad de barco de apoyo, navega y ataca de forma autónoma. Naval News informó que se utilizaron 3 Corsairs en el ataque a Bandar Abbas, y el CENTCOM confirmó que los 3 alcanzaron la instalación portuaria, introduciendo lo que los planificadores militares llaman redundancia, asegurando que incluso si 1 o 2 eran interceptados, el objetivo aún sería alcanzado. El submarino clase Gadir que atacaron es un submarino diésel eléctrico. La flota Gadir de Irán se estimaba antes de este conflicto entre 16 y 20 cascos en total. El submarino en las imágenes del CENTCOM estaba fuera del agua en una instalación de mantenimiento completamente vulnerable, lo que significa que había sido retirado del servicio e ingresado para su reparación. No volverá a estar en servicio. El informe de CBS News sobre el ataque captó la importancia correctamente. El ataque comparte similitudes con el uso que hace Ucrania de drones marinos para atacar a la armada de Rusia en el Mar Negro. Ucrania construyó y desplegó drones marinos a partir de 2022, utilizándolos para neutralizar eficazmente buques navales rusos importantes y expulsar a la flota rusa del Mar Negro de porciones significativas de las operaciones del Mar Negro Occidental. El ejército de EEO observó esa campaña intensamente. Aprendieron de ella y el Corsair es la respuesta estadounidense. Producido profesionalmente, con grado militar, alcance de 1.000 millas náuticas, carga útil de 1.000 libras, 300 unidades en inventario. Probado en combate a partir del 12 de julio de 2026. La implicación estratégica del debut en combate del Corsair no se limita a Irán. China vio esto. Rusia vio esto. Corea del Norte vio esto. Cada adversario que mantiene bases navales en costas o en puertos acaba de aprender que los drones marinos autónomos estadounidenses pueden llegar a esas instalaciones sin ningún tripulante estadounidense en riesgo, a distancias que superan las 1.000 millas náuticas en cantidades lo suficientemente grandes como para garantizar la destrucción del objetivo incluso contra instalaciones defendidas. Hay otra pieza de la actual respuesta militar de EEO que no ha recibido la atención que merece, y es una que, como antiguo aviador de combate, me parece verdaderamente notable desde el punto de vista de la doctrina y el empleo. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo públicamente que el campo de batalla en este conflicto se está desplazando más cerca de la superficie del agua. Gulf News, citando fuentes del Pentágono, informó que los aviones A-10 Thunderbolt II, el famoso Warthog, se han desplegado específicamente para enfrentarse a las embarcaciones de ataque rápido iraníes en el teatro del Estrecho de Hormuz. Y los helicópteros de ataque AH-64 Apache se están utilizando para interceptar drones y monitorear la actividad marítima en todo el Golfo Pérsico. Piensen en lo que eso significa. El A-10 Warthog es un avión de ataque a tierra de la Guerra Fría diseñado para cazar tanques soviéticos, construido en torno a la supervivencia a baja altitud, durabilidad extrema y una potencia de fuego devastadora contra objetivos pequeños en movimiento. Todo el fuselaje está construido alrededor del cañón GAU-8 Avenger, un arma rotatoria de 30 mm que dispara 3.900 proyectiles por minuto. El A-10 es un cañón que resulta tener un avión adjunto desplegado sobre el estrecho de Hormuz. Eso significa letalidad a baja altitud, persistente y a corta distancia contra exactamente el tipo de objetivos pequeños, rápidos y dispersos que representa la flota Mosquito del CGRI. A la altura de las olas, un A-10 puede ver y atacar lanchas rápidas que serían invisibles para un avión de ataque que vuele a gran altura. A esa altitud, el piloto puede distinguir visualmente un barco de pesca civil de una embarcación de ataque rápido del CGRI, lo que reduce el riesgo civil. Y con el diseño notoriamente duradero del Warthog, bañera de cabina de titanio, sistemas de vuelo redundantes, capacidad de volar con un solo motor y con la mitad de un ala faltante, el avión puede permanecer en el entorno de amenaza mucho más tiempo de lo que sobreviviría una plataforma más frágil. Los helicópteros Apache cumplen el papel adyacente, transportando misiles Hellfire con un alcance de 8 km, detectando y atacando pequeños objetivos marítimos con su conjunto de sensores.
En este contexto, están cazando lanchas rápidas del CGRI, barcos bomba a control remoto y los enjombres articulados que coordinan el hostigamiento del tráfico marítimo comercial. A-10 para potencia de fuego persistente a baja altitud. Apaches para ataques de precisión contra embarcaciones, una capa de cobertura a la que la flota Mosquito del CGRI nunca se ha enfrentado antes en este conflicto. El 15 de julio, mientras 3 olas distintas de ataques alcanzaban las islas costeras y las instalaciones continentales de Irán, el CENTCOM hizo algo más que merece su propia sección dedicada. Dispararon misiles Hellfire contra la chimenea de un petrolero con bandera de Curazao llamado Belma. EEUU reimpuso su bloqueo naval de los puertos iraníes el 14 de julio, prohibiendo a los barcos transitar por el estrecho de Hormuz para acceder a los puertos iraníes. El Belma era un petrolero sin carga que se dirigía a recoger un cargamento en la isla de Karg, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán. Recibió múltiples advertencias de las fuerzas de EEUU. Las ignoró. El CENTCOM disparó misiles Hellfire contra su chimenea. Barco inhabilitado. Declaración del CENTCOM. El barco ya no está navegando. Esta es la primera vez desde que se reimpuso el bloqueo que EEUU lo ha hecho cumplir físicamente disparando e inhabilitando un buque. El Hellfire contra la chimenea es una elección deliberada. Es un disparo de precisión diseñado para inutilizar la propulsión del barco sin hundirlo y sin matar a la tripulación. El mensaje para todos los demás capitanes de petroleros de la región es inequívoco. El bloqueo es real. La aplicación es real. Y el ejército de le disparará a los motores de su barco desde el aire si intentan evadirlo. Ese mensaje se recibió instantáneamente en toda la industria del transporte comercial. Según el registro operativo diario de globalsecurity.org, menos buques viajaron a través del estrecho ese día, lo que coincide con los niveles de tránsito reducidos vistos desde que colapsó el alto el fuego. Antes de esta guerra, aproximadamente 110 barcos transitaban por el estrecho diariamente. Las cifras actuales son una fracción de eso. Misiles, la cobertura de radar, los drones marinos atacan las instalaciones de mantenimiento y los activos de submarinos en Bandar Abbas. Los A-10 Warthogs y los helicópteros Apache cazan los barcos ellos mismos a baja altitud y a corta distancia. El bloqueo naval aplicado mediante misiles Hellfire contra las chimeneas cambia el cálculo económico para cualquier operador comercial que considere llevar carga a Irán. La suplantación de GPS, documentada por CNN, aún continúa en la zona del estrecho. Desviando las posiciones de los buques por docenas de millas, sigue siendo una herramienta que Irán utiliza para crear caos de navegación para el transporte comercial, incluso cuando no se producen ataques directos. Los Estados Unidos están ejecutando una campaña multidominio, integrada contra un adversario adaptativo y distribuido que ha estado preparándose para exactamente esta lucha durante 40 años. Las islas que fueron atacadas el 15 de julio no eran solo objetivos militares, eran los ojos, los lanzadores y los nodos de mando avanzado de los que depende toda la doctrina de la flota Mosquito. Sin los sistemas de vigilancia de las islas vigilando el estrecho, el CGRI no puede ver los petroleros lo suficientemente bien como para dirigir los barcos hacia ellos. Sin los sistemas de misiles de las islas, el margen de amenaza que impide que las compañías navieras intenten transitar se reduce drásticamente. Sin las instalaciones de mantenimiento en Bandar Abbas, los submarinos que brindan una amenaza en aguas más profundas no pueden recibir servicio ni regresar al estado operativo. Aquí está la dura verdad que todos los que observan esta situación deben entender, y es una verdad que, como alguien que ha estudiado profesionalmente la selección de objetivos y la estrategia del poder aéreo, considero un contexto críticamente importante para interpretar todo lo que está sucediendo en este momento. No se puede resolver por completo el problema de la flota Mosquito solo desde el aire. Las lanchas de ataque rápido del CGRI se esconden en cuevas marinas y entre las miles de islas, islotes y arrecifes de coral a lo largo de la costa sur de Irán. La misma geografía compleja que protegió las operaciones de embarcaciones pequeñas iraníes durante la guerra de los petroleros de la década de 1980. No se puede bombardear una cueva marina con anticipación porque no se sabe qué cuevas contienen barcos hasta que se lanzan. Y una vez que 20 lanchas rápidas convergen sobre un petrolero desde múltiples vectores a 90 nudos, la ventana para detenerlas antes de que alcancen el buque es extremadamente estrecha. CNN, citando a la inteligencia de EEUU, informó que Irán conserva aproximadamente el 50% de sus activos previos a la guerra, después de 6 semanas de ataques. Los ataques están funcionando, pero degradar no es eliminar.
El CGRI construyó esta flota específicamente para estar distribuida, oculta y ser capaz de sobrevivir a campañas de ataques de precisión. Tienen miles de barcos, décadas de experiencia operándolos y tácticas perfeccionadas a través de la guerra de los petroleros e innumerables enfrentamientos con la armada de EEUU. Su jefe naval declaró públicamente que están esperando en el Golfo con barcos y drones listos para destruir buques estadounidenses. Es exactamente por eso que la combinación de tácticas que está empleando EEU importa tanto. Los ataques aéreos en las islas eliminan las plataformas de despliegue avanzado, los sistemas de... Déjenme alejarme de los detalles operativos y darles la evaluación estratégica honesta de dónde se encuentra esta campaña y hacia dónde se dirige, porque esta es la parte que más tiempo tarda en desarrollarse y que creo que es más valiosa para cualquiera que intente entender la situación con claridad. El ejército de EEU ha hecho lo siguiente en aproximadamente una semana. Atacó y degradó las fortalezas insulares de Irán en la boca del estrecho, incluido el primer ataque a la luz del día en Mayor Tumb. Debutó en el combate de drones marinos autónomos atacando la base naval de Bandar Abbas con 3 USV Corsair y sin tripulación en riesgo. Desplegó A-10 Warhawks y Apaches a baja altitud para cazar la flota Mosquito. Reimpuso el bloqueo naval y demostró que es real con un Hellfire en la chimenea de un petrolero. Y ejecutó 3 olas de ataques distintas en un solo día, dirigidas a centros de mando, sistemas de vigilancia, defensas costeras, almacenamiento de misiles y sitios de lanzamiento en las islas simultáneamente. Esto no es improvisado. Esta es una campaña integrada que fue planificada, dotada de recursos y a la espera de ser ejecutada. La velocidad con la que estas capacidades entraron en línea después del 11 de julio indica una postura de preparación mantenida. A lo largo del alto el fuego, los Corsairs estaban preposicionados, los A-10 estaban preestablecidos. Estas fueron decisiones de empleo planificadas a la espera de un solo detonante: el renovado cierre del estrecho por parte de Irán. Lo que estoy observando con más cuidado es el cálculo de disuasión restante de Irán. El CGRI perdió al comandante naval Tangsiri, asesinado. La red de fortalezas insulares ha sido atacada repetidamente. Los activos de submarinos en Bandar Abbas fueron alcanzados por drones, marinos autónomos, centros de mando, sistemas de vigilancia y sitios de lanzamiento, de misiles atacados en múltiples olas consecutivas. El bloqueo naval, que le cuesta a Irán un estimado de $500 millones por día, agrava toda esa presión económica continuamente. Y sin embargo, Irán todavía está cerrando el estrecho, todavía está lanzando misiles balísticos y drones contra bases estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania. Todavía afirma que atacó superpetroleros en el estrecho, lo que les dice algo importante sobre la evaluación que hace el CGRI de su propia posición. Creen que su capacidad para amenazar el estrecho, incluso de forma degradada, sigue siendo más valiosa para su posición estratégica que el costo de seguir absorbiendo los ataques estadounidenses. Si esa evaluación es correcta y si cambia a medida que la flota Mosquito se degrada aún más y la infraestructura de las islas se desmantela más, es la cuestión estratégica central de este momento en el conflicto. Déjenme cerrar el análisis trayendo esto al nivel del suelo, porque las consecuencias de lo que está sucediendo en un tramo de agua de 33 kilómetros de ancho entre Irán y Omán alcanzan a las economías, las cadenas de suministro y los costos de vida de miles de millones de personas que nunca oirán el nombre de Mayor Tumb. Antes de este conflicto, aproximadamente 110 barcos transitaban por el estrecho de Hormuz todos los días. Petroleros, buques metaneros, barcos portacontenedores que transportaban entre el 20% y el 25% del comercio marítimo de petróleo del mundo. Todos los productores del Golfo exportan a través de él. Japón obtiene el 90% de su crudo de fuentes del Golfo. Corea del Sur, India y China son todos fuertemente dependientes. Cuando el tránsito diario cae de 110 barcos a una fracción de eso, como ha ocurrido a lo largo de este conflicto, las primas de seguros se disparan, los costos de envío aumentan, los precios del petróleo suben, los costos de los fertilizantes suben y los precios de los alimentos les siguen. Cada eslabón de la cadena, desde el productor del Golfo hasta la gasolinera, se estira y se tensiona. La suplantación de GPS, documentada a lo largo de este conflicto, interferencia que desvía los informes de posición de los buques por docenas de millas, añade caos operativo sobre la amenaza militar directa. Incluso los barcos dispuestos a transitar lo hacen con una certeza de navegación degradada. La industria marítima comercial no necesita que se hundan barcos. Necesita que los aseguradores evalúen el riesgo como aceptablemente alto. En este momento lo hacen.
Lo que la campaña de EU contra los escondites costeros de Irán busca crear es una condición en la que la capacidad física de Irán para amenazar la navegación se degrade lo suficiente como para que los operadores comerciales y los aseguradores evalúen el estrecho como navegable. Si la destrucción de la red de islas, los activos de submarinos de Bandar Abbas, los sistemas de vigilancia y los sitios de misiles alcanza ese umbral, es lo que determinará la siguiente fase. Amigos, dos cosas antes de que se vayan, y lo digo directamente. Primero, si este desglose aportó un valor real, algo que no pueden encontrar en el ciclo de noticias estándar, compártanlo en este momento. Un toque. Envíenselo a una persona que esté tratando de entender lo que está sucediendo. La única forma en que un análisis profesional serio y verificado llega a las personas que lo necesitan es a través de las personas que lo encuentran primero. Compartan este video. Segundo, dejen su evaluación en los comentarios a continuación. Quiero saber qué piensan. ¿El problema de la flota Mosquito se puede resolver desde el aire? ¿O eventualmente tendrá que entrar en esas cuevas marinas? ¿Es el dron marino Corsair el factor determinante que pone fin a la capacidad de submarinos del CGRI en el Golfo Pérsico? ¿Es la campaña de ataques a las islas suficiente para reabrir el estrecho? ¿O va a hacer falta algo más? Comenten abajo. Los leo a todos y le dan a me gusta si esto les aportó. Aquí es donde nos encontramos. Irán pasó 50 años construyendo 3 islas rocosas en el estrecho de Hormuz para convertirlas en fortalezas militares escalonadas, sistemas de misiles, almacenamiento de misiles de crucero, redes de radar costeras y puntos de lanzamiento de lanchas de ataque rápido, llamándolas portaaviones estacionarios e insumergibles, la columna vertebral física de todo lo que ha hecho el CGRI para amenazar el transporte marítimo global. El 15 de julio de 2026, el ejército de EEUU atacó esas islas 3 veces en un solo día. Las primeras incursiones a la luz del día de la campaña, los sistemas de defensa costera y los sitios de lanzamiento de misiles de crucero de Mayor Tumb fueron atacados en un paquete dedicado de 90 minutos. Siguieron centros de mando, sitios de defensa aérea, sistemas de vigilancia y capacidades de misiles en toda la red insular y en la parte continental iraní. 3 días antes, 3 drones marinos Saronic, Corsair, sin tripulación, navegaron dentro de Bandar Abbas y destruyeron un submarino clase Gadir en su estructura de mantenimiento. Primer ataque de combate marítimo autónomo en la historia de los Estados Unidos. Los A-10 Warthogs y Apaches ahora están cazando lanchas rápidas de la flota Mosquito a baja altitud. El bloqueo naval aplicado mediante un Hellfire en la chimenea de un petrolero se ha reimpuesto. Todo esto mientras el 20% del comercio marítimo de petróleo del mundo permanece efectivamente fuera de línea, mientras el tránsito de petroleros a través del estrecho ha caído de 110 barcos por día a una fracción de eso, y mientras la escala de escalada en ambos lados todavía se está subiendo. Manténganse muy atentos a esto.